acerca del don de lenguas, quiero responder a 4 preguntas. Si es amable, si es deseable, si es importante y si es necesario. 4 preguntas que van como escalonadas. Las 4 preguntas podrían responderse muy por extenso y podrían llevarnos a profundizar en otros aspectos. De hecho, las 4 preguntas acerca del carisma de glosolalia afectan a todos los demás carismas. Si Dios quiere, en el futuro me detendré más en cada uno de estos asuntos cuando hablemos acerca de los carismas en general, de la gracia gratis data. La primera pregunta es si el carisma de glosolalia es algo amable, es algo que deba ser amado. Y la respuesta es que sí. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el versículo 2, dice que quien habla en lenguas lo hace movido por el Espíritu Santo. Así que es algo que hace Dios, y lo que Dios hace es bueno, y lo que es bueno debe ser amado. Por tanto, el don de lenguas debe ser amado. El propio San Pablo, en el versículo 5, dice que quiero que todos vosotros habléis en lenguas. Es algo que es bueno, es algo maravilloso y por tanto es algo que quiero que otros hablen en lenguas. Es algo que debería llenarnos de alegría, de gratitud, y eso debería movernos a amor. Es amar las obras de nuestro Dios, aquello que Dios hace, aquello que Dios ha elegido, que ha querido hacer, lo amamos. Es algo amable. Y de hecho, dice, al final, no lo impidáis, no es algo malo, no es algo que deba ser rehuido, excluido, evitado, no es algo que deba movernos al miedo, no debería provocar rechazo, al contrario, debería provocar gratitud, ¿sí? Acogerlo en el seno de la Iglesia con gratitud. Segunda pregunta, ¿es deseable? Deseable me refiero a que si es deseable para mí, es amable en general, ¿vale? En abstracto, el don de lenguas es algo amable, es algo que merece ser amado, pero es algo que yo puedo desear para mí, y hay toda una corriente de pensamiento dentro de la Iglesia Católica que afirma que no. No solo hablando del don de lenguas, sino de todos los carismas en general. Hay una corriente que, mediante argumentos teológicos, concluye que los carismas no deben ser deseados ni pedidos, por tanto, no se puede pedir lo que no se puede desear. Estaría prohibido desear y pedir los carismas, y esto afectaría al don de lenguas. No debe pedirse el don de lenguas. Sin embargo, esto contradice lo que nos enseña la palabra de Dios en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. En varias ocasiones, no en una, sino en varias ocasiones, San Pablo dice, ambicionad los dones espirituales, sobre todo la profecía. Insiste en esta idea más adelante, creo que es en el versículo 12, de nuevo, y varias veces, ¿no? A lo largo de este capítulo, dice, ya que los dones espirituales, buscad sobresalir en aquellos que más contribuyen a la edificación de la Iglesia. No dice dejad de desearlos, dice desead de manera ordenada. De alguna manera lo que está haciendo San Pablo, entre otras cosas, en este capítulo es ordenar ese deseo, esa búsqueda de los carismas. Eso mismo aparece en el Concilio Vaticano II cuando se dice que los carismas no deben buscarse témere, a lo loco, al azar, sin ton ni son, de manera imprudente, precipitada, por supuesto, por supuesto. De hecho, esto se aplica a prácticamente todo en la vida humana. Por ejemplo, ¿qué hay más hermoso para un sacerdote que celebrar la Santa Misa? Y sin embargo, nuestra Santa Madre Iglesia restringe el número de misas que un sacerdote puede celebrar con prudencia, con sensatez. Y lo mismo comulgar, y lo mismo es rezar el rosario, pero con prudencia. En el sentido de que si tienes que estudiar, estudia. Si tienes que limpiar, limpia. Si tienes que ir a recoger a los niños al colegio, vete a recoger a los niños al colegio. Y dices, no, pero es que es tan maravilloso rezar el rosario que ya no hago ninguna otra cosa. Y estoy todo el día, desde que me despierto hasta que me duermo, rezando rosarios. Bueno, con prudencia, por supuesto, es algo bueno. Ha de ser deseado, pero con prudencia. Cosa que, por cierto, ya lo he dicho, pero que es que se aplica a prácticamente todo en la vida humana. Así que pueden ser deseados, sí, y pueden ser pedidos también. El carisma de lengua se puede pedir. Creo que es el versículo 13 del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, dice que si alguien habla en lenguas, pida en la oración interpretar. La interpretación es otro carisma, se puede pedir un carisma, no solo desear, cosa que está avalada a lo largo de todo el capítulo 14, sino que se puede pedir, pida en la oración interpretar. Se aplica, en concreto en la carta a los Corintios, se aplica al don de interpretación,
y no veo obstáculo para aplicarlo también al don de lenguas. Se puede desear y pedir el don de lenguas, siempre y cuando se haga con prudencia, sin obsesiones, ¿no? Con un orden interior. Y eso es lo que está haciendo San Pablo en esta carta. Dice, pongamos orden a nuestros deseos y pongamos orden también a nuestras acciones, ¿no? Al ejercicio de los carismas. Perfecto. La siguiente pregunta a la que quiero responder es si es importante el don de lenguas. Porque en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, San Pablo constantemente lo que está haciendo es también, otra de las cosas que hace es contraponer un carisma y otro. Profecía y don de lenguas. Y lo que viene a decir es que es más importante la profecía. Por tanto, ¿es o no es importante el don de lenguas? ¿Es tan poco importante que es despreciable? Sobre esta cuestión nos podríamos detener mucho tiempo a reflexionar y a pensar, porque aquí de fondo hay una manera de pensar, de actuar de Dios, que es muy bonita. Según la definición de carisma, ¿el carisma de profecía es más perfecto? Sí. ¿Eso significa que el carisma de lenguas es menos perfecto? Pues sí. ¿Es menos importante? Ojo, cuidado, despacio. Esto mismo ocurre, por ejemplo, entre las virtudes. Las tres virtudes cardinales son más perfectas que la humildad. La respuesta es que sí, son más perfectas. Según la definición, las tres virtudes teologales son más perfectas que la humildad. ¿Significa eso que la humildad no es importante? ¿Significa eso que la humildad es despreciable? La respuesta es no. De hecho, la humildad es considerada como fundamento de todo el edificio espiritual. Y no es porque ella sea la más perfecta, pero de hecho ocupa el lugar del fundamento, sobre el cual se apoyan las demás virtudes. Dios ha querido que cosas menos perfectas sean fundamento de cosas más perfectas, que no sean excluibles, no se puede renunciar a ello. Un ejemplo más, la vida sensitiva, la vida de los animales, es superior, más perfecta que la vida vegetativa, pero se apoya en la vida vegetativa. Sin vida vegetativa no hay vida sensitiva. Y la vida racional se apoya a su vez en los dos grados inferiores, menos perfectos de vida, la vida sensitiva y la vida vegetal. Entonces, lo inferior no es despreciable, porque así ha hecho Dios las cosas, porque así piensa y quiere Dios las cosas. Podríamos ahondar mucho más, pero bueno, el don de lenguas es menos importante, es despreciable, es prescindible. La respuesta es no, no. Que sea menos perfecto, según la definición de carisma, y que haya otros carismas que son más perfectos, no significa que sea menos importante, prescindible. No es verdad. Otro día profundizamos más. La última pregunta. Vale, tenemos que es algo amable. Es algo bueno y amable. Es algo deseable, algo que podemos desear y pedir para nosotros mismos. Es algo de lo que no podemos prescindir. Es importante. Y la última pregunta, ¿pero es necesario? ¿Es algo necesario? Y la respuesta es que depende. Depende del punto de vista desde el cual hagamos la pregunta. Desde el punto de vista individual, para la unión del alma con Dios, ¿es necesario el carisma de glosolalia? La respuesta es no. Para la unión de un alma con Dios no es necesario recibir el carisma de glosolalia. Es necesario recibir la inhabitación del Espíritu Santo, que nos perdona de los pecados, que restaura la naturaleza, que la eleva. Es necesaria la infusión de las tres virtudes teologales, es necesaria la infusión de las virtudes morales. Son necesarios los dones del Espíritu Santo para la unión del alma individual con Dios. Todo eso es necesario, imprescindible. Ningún carisma, tampoco el carisma de glosolalia, es necesario para esa unión con Dios. Entonces, en ese sentido, este carisma y todos los carismas no son necesarios. Pero hay otro punto de vista, desde el punto de vista de la Iglesia, de la comunidad, de los cristianos, de los convocados, del pueblo de Dios, del cuerpo místico de Cristo. Desde ese punto de vista, los carismas sí son necesarios. Y esta es la verdad que creo que muchas veces hemos dejado de lado. Hemos centrado nuestra atención en cómo se alcanza la santidad personal y en ese estudio, en esa investigación, es cierto, los carismas no son necesarios, lo cual no significa que en general podamos decir que los carismas no son necesarios, porque para el cuerpo que es la Iglesia, para el edificio de los cristianos, sí es necesario que recibamos los carismas.
No necesariamente cada individuo, no cada individuo. De hecho, San Pablo pregunta, ¿acaso todos hablan en lenguas? Es una pregunta retórica y San Pablo está esperando que respondamos, no, no todos reciben o tienen por qué recibir el don de lenguas. No todos. Y eso es así, es cierto. No es necesario para cada individuo. Ahora bien, es necesario para la Iglesia. Y esto, que está implícito en las explicaciones de San Pablo, lo enseña explícitamente Santo Tomás de Aquino. En la cuestión 111 de la primera parte de la segunda parte de la Suma de Teología, cuestión 111, artículo 4, cuando trata acerca de la distinción de los carismas. Y ahí Santo Tomás lo explica muy claramente. La gracia gratis data a los carismas implican todas aquellas cosas de las que el hombre carece. Carece, indigent, ¿sí? Teniendo todas las gracias gratum faciens, nos falta algo. Nos falta algo para instruir a otro en las cosas divinas, que son superiores a la razón. Para esto se necesitan, dice, se requieren tres cosas. Y ahí va a empezar a hablar de los carismas. Teniendo toda la gracia, gratum faciens, te falta algo. Algo que es requisito, que se requiere. Y después va a seguir diciendo, para que haya alcanzado la plenitud de conocimiento de las cosas divinas, se necesitan tres cosas. Son necesarias, dice en latín, tres cosas. Es necesario, y esto lo va a repetir varias veces, oportet. Es necesario, enseña Santo Tomás, oportet. Es necesario. Los carismas, no para la santidad individual, sino para la edificación del edificio que es la Iglesia, los carismas son necesarios. Y el carisma de lenguas también. No para el individuo, sí para la comunidad. Esto debería, entonces, creo, y para esto existe esta lista de reproducción acerca de la glosolalia, nos debería llevarnos a preguntar, ¿yo veo el carisma de glosolalia de manera habitual y frecuente a mi alrededor? ¿No? ¿Sí? Ojalá. ¿Por qué tiene uno la sensación de que el carisma de lenguas está ausente de manera sistemática? Esa ausencia es privación, es la ausencia de un bien debido, de un bien que es necesario, que forma parte de la vida de la Iglesia. Y nos falta, y eso debería llevarnos a una reflexión profunda de qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué esta privación? ¿Por qué esta ausencia? Bueno, creo que más o menos está respondido. El don de lenguas es algo amable, es algo deseable, es algo importante y es algo necesario. Se puede profundizar muchísimo más y si Dios quiere, lo haremos en el futuro. Por ahora, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.